Hola, queridos amigos de Yanni Núñez Wake Up. Despierta, vive y sé feliz ahora. Seguimos aquí en el mes de febrero, queridos amigos, tratando el tema del amor, tanto el amor propio como el amor al prójimo, que son los dos amores más importantes que tenemos que cultivar y fomentar para poder seguir viviendo una vida plena, abundante, extraordinaria y llena de cosas felices y de un camino lleno de magia y que nos va a dar todo, absolutamente todo lo que nuestros corazones desean. El amarte a ti mismo y amar al prójimo te garantiza un buen vivir. Queridos amigos, quiero hoy compartir con ustedes más pensamientos del Buda, esta gran persona que nos ha dejado un legado y una enseñanza grandiosa para nosotros poder encontrarnos a nosotros mismos y poder enfocarnos en la dirección que de verdad debemos de tomar para caminar por la tierra y tener una vida plena, llena de todo lo que necesitemos, sin carencia y con amor, salud y lo más importante, la verdad del ser. Entonces, quiero seguir compartiendo con ustedes. El Buda dice, cuenta en un relato, que un hombre le dijo a Buda, yo quiero felicidad. Él contestó, primero retira yo, esto es el ego, después remueve quiero, porque es el deseo, mira ahora, solo tienes felicidad. Qué bello pensamiento este. Si removemos el ego y dejamos de estar tan concentrados en nosotros solamente y quitamos esos deseos que tenemos, que nos dice y hasta a veces le ponemos nombre a lo que nos va a hacer feliz. Oh, yo voy a ser feliz cuando tenga esa casa. Yo voy a ser feliz cuando tenga aquel carro. Y seguimos posponiendo los momentos de felicidad porque no tenemos lo que deseamos. Entonces estamos infelices. Pero si quitamos los deseos y a eso le quitamos el ego, que es que nos manda a querer seguir adquiriendo y teniendo esas cosas, entonces solo queda paz, tranquilidad, felicidad. El Buda, según tengo entendido, escuché una historia que me la contaron, no sé si es cierta, pero resonó en mi mente y se ha quedado y fue una de las razones por la que decidí estudiarlo. El Buda, como yo, era una persona pues muy depresiva, supuestamente sufría de ciertas depresiones, porque al él enterarse, porque él era una persona muy rica, pero cuando salió y encontró en el mundo tanta tristeza y todas las devastaciones que vio, eso lo atormentó. Y de por sí, ya estando en el palacio, él se sentía un poco descontento porque decía, bueno, yo quiero ver más. Pero lo que me contaron, porque tampoco es que lo he leído, pero esto se quedó en mí y hizo un cambio en mí, por eso lo quiero compartir con ustedes, fue que en una conversación a él le preguntaron, oye Buda, pero ¿dónde está tu depresión? Y él le dijo, la depresión sigue ahí, es que ya no le hago caso. Con esto le quiero decir, queridos amigos, nuestras vidas, todo lo que poseemos, el ego, el deseo, todas esas cosas que sentimos, están en nosotros con un propósito. Lo que no podemos es dejar que esas cosas nos dominen y nos lleven al ámbito negativo, como le he hablado, a los polos que no debemos de estar. Tenemos que estar manteniéndonos vigilantes y observando de dónde sale cada pensamiento, de dónde sale cada sentimiento y tratar de contrarrestarlo con el amor, con lo bueno, con la bondad, para que entonces podamos, como decir, neutralizarlos y de esa manera poder vivir en pos y ser felices y lograr todo lo que queremos lograr en esta vida que tenemos. Hay algo que también decía el Buda, y es que nosotros nos aferramos a
a cosas y tenemos pensamientos de carencia y tenemos pensamientos de cosas que nos van a faltar. Pero todo eso viene del ego. Él decía que solo pierdes a lo que te aferras, ¿entiendes? So debemos de estar vigilantes, de no tener apegos, de no tener ciertas aferraciones a cosas que los que nos van es a hacer daño, no nos van a ayudar en nada. Por eso si controlamos nuestro ego y los mantenemos vigilantes y no dejamos que nuestro ego nos controle a nosotros, entonces podemos obtener una vida saludable, buena y más libre. Pon tu corazón en hacer el bien. Hazlo una y otra vez y estarás lleno de alegría. Eso es otra cosa que decía el Buda. Con esto le digo, con el amor al prójimo, hagamos por los demás, démosnos. Vas a sentir que cuando te das, cuando haces un impacto en otra persona, tú encuentras una felicidad que no vas a encontrar en ningún otro lado. No me lo creas, ponlo en práctica y analiza ese sentimiento que sientes cuando eres capaz y cuando tienes la posibilidad de ayudar a alguien más. Eso es tan precioso y preciado que debemos de practicarlo pues diariamente. Evitemos las malas acciones, ya que un hombre que ama la vida evita el veneno. Eso dice el Buda. Cada vez que hagamos algo malo, es como si lo estuviéramos haciendo para nosotros. Es como si nos estuviéramos envenenando nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros practicamos el amor propio y practicamos el amor al prójimo, todas estas cosas van desapareciendo. Porque cuando amas y pones el amor por encima de lo negativo, por encima de la maldad, todo fluye mejor. Así que les exhorto, queridos amigos, a que pensemos y veamos y visualicemos lo que queremos ver. Amemos para ser amado, demos para recibir. Sigamos practicando el amor, sigamos controlando ese ego, sigamos tratando de ser nuestra mejor versión. Pongamos ese ego en check, en jaque mate, y sigamos teniendo una vida extraordinaria, una vida llena de amor, llena de paz, llena de luz, llena de abundancia, llena de todo lo que deseamos. Recuérdense que solo tenemos el hoy. Los quiero mucho. Sigamos amando.